Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, miércoles 8 de noviembre del 2023. Al igual que ayer, el podcast de esta mañana va a estar abierto al público en general, de manera excepcional, por la importancia de la noticia en la que me voy a centrar en analizar. Así que si lo quieren compartir, siéntense en la libertad de hacerlo. Lo que ha pasado ayer y que es un acontecimiento mayor en nuestra política, con consecuencias que podrían ser muy significativas, es que la tercera sala constitucional del Poder Judicial ha emitido un fallo que ordena suspender el proceso de destitución que estaba llevando a cabo el Congreso contra los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Este fallo concede una medida cautelar que, abro comillas, suspende provisionalmente todos los efectos de la imputación de los cargos, cierro comillas. El abogado constitucionalista Edward Dyer ha hecho un análisis muy interesante del fallo en su cuenta de X, lo que antes era Twitter, y explica que lo que ha considerado el tribunal en este caso no es tanto que se haya violado de momento la independencia judicial o el procedimiento determinado para aplicar este tipo de sanción que se quiere imponer sobre los miembros de la Junta, aunque estas cosas podrían darse más adelante, no han ocurrido todavía según el entendimiento de la tercera sala constitucional. Pero lo que sí encuentra la sala, que ya se dio y que constituye en su criterio una afectación a los derechos fundamentales de los miembros de la Junta, es la forma como se les ha imputado los cargos, porque esta no cumple o cumpliría, según la sala, con los principios de tipicidad y legalidad. Esto porque no existe legislación que desarrolle o interprete qué debemos entender por falta grave, que es el concepto que utiliza el artículo 157 de la Constitución cuando regula la posibilidad de que el Congreso destituya a los miembros de la Junta. Es como si estuviera diciendo la sala que mientras no se desarrolle ese concepto más claramente en una nueva norma que aterrice lo que dispone el artículo 157 de la Constitución, cualquier aplicación directa de aquel artículo por parte del Congreso violaría los principios antes mencionados de tipicidad y legalidad, y por tanto ese acto del Congreso sería indefectiblemente nulo. Uno podría decir aquí que quien tiene la culpa de que no se haya aprobado esa normativa adicional que se requiere es el propio Congreso, que este pudo haberlo hecho antes, de modo que las limitaciones que hoy la tercera sala constitucional reconoce que tiene son pues por su propia culpa. Ahora, esta lógica aplicaría pues a la perfección si el proceso de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia fuese estrictamente jurídico y no político. Hay por supuesto quienes dicen exactamente lo contrario, es decir, que este proceso de destitución es puramente político y no jurídico, por lo cual no se le aplican en igual medida, digamos, los mismos principios legales o las mismas exigencias relacionadas al derecho al debido proceso que se aplican a los procesos judiciales, por ejemplo. ¿Quién tiene razón? ¿Este proceso es político o es jurídico? Pues, como muchas cosas que pasan o se hacen en el Congreso, es a mi entender las dos cosas a la vez. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 003 del 2022, que se ha estado invocando para argumentar que el proceso de destitución de los miembros de la Junta es estrictamente político. El ex magistrado del TC, José Luis Ardón, ha citado una parte de esa sentencia que dice que, abro comillas, los jueces de la República, al momento de expedir sus resoluciones, no pueden subrogar inconstitucionalmente las competencias de otro poder estatal, ni las atribuciones de otro órgano constitucional, ni impedir u obstaculizar su ejercicio, cierro comillas. Este pasaje de dicha sentencia se puede utilizar pues para argumentar que si entendemos que la destitución de los miembros de la Junta está relacionada con una facultad del Congreso que es estrictamente política, entonces un juez o un tribunal no se puede inmiscuir en el ejercicio de esa competencia. Es decir, la tercera sala constitucional habría prevaricado, es decir, sentenciado, en este caso, en contra de la ley, si es que así es como se interpretan las cosas. Pero hay otro pasaje de esa misma sentencia del TC que dice expresamente que, abro comillas, si el acto parlamentario incide directamente en la afectación de un derecho fundamental, entonces el control judicial del acto político es plenamente válido, cierro comillas. Se entiende entonces que incluso cuando el Congreso actúe en el ejercicio de una facultad política, no puede hacerlo pues en violación de los derechos fundamentales de las personas que esté afectando con sus decisiones. Esta misma sentencia del TC lo que deja claro, a mi criterio, es que no estamos aquí ante una disyuntiva. No se trata de elegir si el proceso en cuestión
que se lleva a cabo en el Congreso es exclusivamente político o exclusivamente jurídico, porque tiene de las dos cosas. Lo que debemos tener claro entonces es cuál es la parte política y qué niveles de discrecionalidad debemos reconocerle a ella, y cuál es la parte jurídica, es decir, qué límites se le imponen a esa discrecionalidad desde el derecho. Para explicar esto mejor, vamos a ponernos en el caso no de que se esté destituyendo a altos funcionarios, como estamos viendo ahora en el caso de la Junta Nacional de Justicia, sino pongámonos en el caso de que se está eligiendo a altos funcionarios, que es un caso similar a lo que vimos pues tiempo atrás, que fue lo que pasó, digamos, con la designación del Defensor del Pueblo, que también recordarán, ahí vimos un conflicto entre el Congreso y el Poder Judicial, porque este último dijo que el proceso que se estaba llevando a cabo para elegir al Defensor del Pueblo no cumplía normas de orden público relacionadas a la meritocracia, y el Congreso rechazaba esto diciendo que bastaba su criterio político para decidir quién debía ser el nuevo Defensor del Pueblo. ¿Son estas posiciones completamente antagónicas, completamente contrapuestas? Pues yo diría que no deberían serlo. Tenía razón, pues, en parte el Poder Judicial en decir que cualquier procedimiento de designación de altos funcionarios debía respetar mínimamente criterios meritocráticos en la selección y en la evaluación de los candidatos, porque ello es lo que se deriva del derecho de los ciudadanos a tener autoridades competentes. Pero también tendría razón el Congreso si hubiera, digamos, 5 candidatos que pasaran todos una base meritocrática mínima, y el Congreso dijera ahí que entre esos 5 candidatos políticamente podría elegir a cualquiera, al que le parezca mejor, incluso teniendo en consideración criterios ideológicos. Ahora, si lo que nos preocupa, digamos, en un proceso de selección o designación de altos funcionarios es que la facultad política del Congreso tenga ciertos límites vinculados a, por ejemplo, la meritocracia, si vemos más bien este otro caso, el caso de la destitución de altos funcionarios por parte del Congreso, lo que debe preocuparnos ahí, entre otras cosas, es que haya cierta estabilidad en el cargo para que esas personas puedan ejercer su función de manera correcta, y que haya límites, digamos, a qué razones puede invocar el Congreso para destituir a estas personas, que no puede hacerlo, pues, digamos, de manera arbitraria o en violación del derecho de esas personas al debido proceso. Digamos, como pasa también en las organizaciones empresariales, la decisión de contratar a alguien puede ser discrecional, pero la decisión de despedir a alguien tiene que cumplir, pues, con ciertas normas mínimas. Por supuesto que si hablamos, en este caso, de altos funcionarios de organismos constitucionalmente autónomos, como es la Junta Nacional de Justicia, que el Congreso los saque arbitrariamente de su posición puede suponer una afectación, como de hecho yo creo que supone una afectación al sistema de pesos y contrapesos constitucionales, por lo cual esta discusión es particularmente grave, como ya he señalado en videos anteriores. Pero volvamos a la pregunta. El Poder Judicial tiene aquí una justificación legítima y amparada en derecho para parar, para detener, digamos, este proceso de destitución contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia que estaba llevando a cabo el Congreso. Pues yo diría que sí, indudablemente lo tiene. Pero claro, como todo en derecho, hay que analizar, pues, los argumentos en los que se basan estas decisiones y qué se desprende de ello, qué consecuencias van a tener. Digamos que el mensaje que le está dando aquí la tercera sala constitucional al Congreso es: oye, ocúpate primero de aprobar una ley que establezca claramente qué es falta grave y luego sancionas, pues, si quieres, pero en cumplimiento de esa misma ley que tú hayas dado. El problema aquí, para los intereses del Congreso, que tiene, pues, se percibe una intención de destituir rápidamente a los miembros de la Junta, es que una ley no se aprueba de la noche a la mañana, y que incluso si el Congreso aprobara una ley tipificando exactamente a qué se refiere esta frase o este concepto de falta grave, atándolo o relacionándolo a aquello que han hecho exactamente los miembros de la Junta Nacional de Justicia, en este caso, pues esa ley podría tomarse como una ley con nombre propio y podría incluso, por esa razón, ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Aunque es improbable que esto ocurra considerando, pues, la actual conformación del TC. Pero en cualquier caso, lo que, digamos, en circunstancias normales habría logrado este fallo de la tercera sala constitucional es detener temporalmente o dilatar o eventualmente inhibir esa sanción contra los miembros de la Junta. Pero ya vimos que esto no va a ocurrir. El Congreso ha reaccionado inmediatamente diciendo que el Poder Judicial se está entrometiendo en sus funciones y que igual va a someter a votación este informe de la Comisión de Justicia que recomienda la destitución de todos los miembros de la Junta. No importa qué haya dicho el Poder Judicial, porque este no puede, entre comillas, subrogarse en las competencias exclusivas del Congreso, según ellos lo entienden.
Los que sí van a acatar el fallo, naturalmente, son los propios miembros de la Junta, que han dicho que no van a acudir al Congreso a ejercer su derecho de defensa, como estaba previsto. Estaban citados para que fueran a defenderse a la sesión de hoy. Ellos han dicho que no lo van a hacer porque si lo hicieran estarían pues violando lo que ha dispuesto la tercera sala constitucional, que ha suspendido este proceso. Entonces vamos a tener una sesión en el Congreso el día de hoy que quizá termine destituyendo a los miembros de la Junta en ausencia. No van a estar ahí, digamos, para defenderse y sin haberse escuchado pues sus argumentos de defensa. ¿Y qué pasará luego de eso? Pues con ese fallo de la tercera sala constitucional que ya hemos visto, se ha vuelto, yo diría, más probable aún que luego el Poder Judicial a nivel local o alguna instancia supranacional determine que esa actuación del Congreso violó derechos fundamentales y luego sea declarada nula. Dicho de otro modo, este es un conflicto de competencias en el que, quizá a diferencia de lo que pasó antes con la elección del defensor del pueblo, tiene pues todos los visos de seguir escalando y escalando, porque las partes, sobre todo el Congreso, lo van a querer llevar hasta las últimas consecuencias. El efecto práctico de lo que ha pasado con el fallo de la sala es que ha reagrupado al Congreso, lo ha vuelto a ha vuelto a unir a las bancadas que de repente ya estaban empezando a tener posiciones ligeramente diferentes sobre este tema, porque ahora sienten que tienen un enemigo común y que ese enemigo común es el Poder Judicial. Así que paso aquí del análisis legal al análisis político que ya empezaba a hacer. Legalmente el fallo de la tercera sala constitucional está, creo yo, bien fundamentado y debería cumplirse. El Congreso podría impugnarlo porque es parte en ese proceso judicial, pero lo que no puede hacer es decidir no acatarlo, porque ahí sí está pues en violación de la legalidad, aunque en la práctica, como le digo, eso es de hecho lo que va a hacer, va a desacatar abiertamente ese fallo, y por tanto vamos a estar entrando irremediablemente a un escenario de fuerte escalamiento del conflicto entre poderes con pronóstico reservado. No hay cómo saber qué pueda pasar después de que el Congreso decida no acatar este fallo judicial. A diferencia de lo que ha ocurrido en anteriores oportunidades, ya no estaríamos viendo aquí pues una pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino una pelea entre el Legislativo y el Judicial, con el Ejecutivo probablemente poniéndose de costado o respaldando tímidamente al Legislativo. Y esto, como les digo, tiene consecuencias impredecibles. Claro, algunos pensarán que esta es la única forma que se tenía de frenar la arbitrariedad en el Congreso, el abuso de poder que ya se estaba visibilizando de manera muy clara. Porque ese Congreso estaba pues determinado a destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, no importa cuántas normas violasen el camino, y que por tanto el Poder Judicial era el último bastión de defensa de la legalidad y del orden democrático. Yo coincido en parte con esa interpretación. Creo que en las circunstancias que estamos viviendo, el Poder Judicial puede terminar siendo, en efecto, la última línea de defensa de la democracia frente al abuso de poder del Congreso. Pero escalar tan rápidamente esa pelea no era, desde mi óptica, el mejor escenario. El mejor escenario era trabajar para que en el Congreso no hubiera los votos para destituir a todos los miembros de la Junta, o que en todo caso los hubiere para destituir, digamos, solo a Inés Tello, que tiene este problema con el tope de edad, que es discutible, pero digamos que es el caso, me parece, donde hay argumentos más claramente de ambos lados. Y que en todo caso Inés Tello pudiese ella judicializar luego su caso en particular para ver si el TC le daba o no la razón. Pero lo que hace este fallo del Poder Judicial, como les digo, en la víspera de la votación del Congreso, cuando las previsiones de que se iba a destituir a todos los miembros de la Junta, creo yo que iban más bien disminuyendo, es darle la excusa perfecta al Congreso para volver a agruparse y ahora sí proceder a destituirlos a todos, ya no solo por las razones específicas que tiene para hacer tal cosa, sino porque destituirlos es además la forma de dejar clara su posición de que no va a aceptar que el Poder Judicial les diga qué hacer, que no se va a ver amedrentado, que no va, digamos, a permitir que el Poder Judicial lo controle. Repito, yo estoy de acuerdo con los argumentos de fondo que llevan a la tercera sala constitucional a concluir que está habiendo un abuso de poder por parte del Congreso, en este caso, pero la forma como ha actuado el Poder Judicial, sacando este fallo el día previo y generando todos los incentivos pues, para que esto escale a una guerra total entre el legislativo y el judicial, creo que no ha sido lo más inteligente. Creo que hubiese sido mucho mejor en la línea de evitar el escalamiento del conflicto, que el control judicial de la decisión del Congreso se hubiese dado de manera posterior a la decisión misma, porque creo que en ese caso se hubiese tenido que controlar jurídicamente una decisión grave, pero mucho menos grave de la que podríamos, me temo, terminar viendo hoy con un Congreso pues, que tiene sangre en la cara. Dicho en sencillo, no es, que solamente haya habido una única forma de controlar el abuso de poder del Congreso, habían varias formas, y la
que nos ha tocado ver en este caso con este control judicial previo a la decisión es a mi criterio la que más escala el conflicto. Eso puede ser legalmente defendible, de hecho creo que lo es, el fallo es legalmente defendible, pero es políticamente irresponsable. Y claro, aquí algunos de mis amigos abogados me dirán que el juez no tiene por qué reparar en las consecuencias políticas de sus fallos, que solo debe limitarse a responder de acuerdo a ley. Pero cuando tienes una situación política a la que hemos venido pues rociándole una y otra vez gasolina, pues hay que tener cuidado respecto de dónde prendes un fósforo, incluso cuando sea absolutamente necesario para alumbrar porque estamos a oscuras. Estas consideraciones no son menores. Siempre debemos trabajar pues en base a la legalidad, ese es nuestro estándar mínimo, el que no podemos desconocer. Pero por encima de eso, tenemos que pensar mucho más o con mucho mayor cuidado si las decisiones que toman los actores estatales, incluso cuando se inspiran en esa legalidad, tienen como consecuencia el escalamiento del conflicto, o más bien, alternativamente, el que éste pueda resolverse pacíficamente. Porque en la situación en la que ya estamos en el Perú, digamos, es muy fácil escalar el conflicto. Todo tenemos que pasarlo por ese tamiz, por ese análisis, porque aunque nosotros creamos que estamos del lado correcto de ese conflicto, el problema es que si ese conflicto entra en una dinámica de escalamiento indetenible, el escenario al que nos estaríamos enfrentando es uno de guerra total, como les digo, y hay guerras que llevan pues a la autodestrucción, donde todos pierden, y por eso es bien importante que los líderes, quienes están pues en capacidad de tomar decisiones, prefieran siempre los caminos de hacer valer la legalidad, pero evitando escenarios de confrontación abierta, tanto como sea posible, salvo que sea la única alternativa que queda. En fin, esta solo es una opinión mía con la que ustedes como siempre pueden coincidir o discrepar, pero el tema es delicado y ameritaba compartir algunas ideas al respecto. Ojalá haya gente influyente con cabeza fría que aproveche pues las pocas horas que tenemos hoy para desescalar este conflicto, pero no tengo muchas expectativas de que eso pueda lograrse, ojalá me equivoque. Muy bien, eso es el análisis que quería compartir con ustedes sobre este tema. Quedo atento, por supuesto, como siempre, a sus comentarios, objeciones, contradicciones, argumentos en contra, porque estos temas importantes hay que discutirlos, hay que tratar de entender qué es lo que está en el trasfondo y hay que tratar de ver cuál es la salida posible a, digamos, estos escenarios de conflicto muy fuerte entre poderes del Estado que ponen en riesgo, como les he dicho una y otra vez, a la democracia peruana. Que estén muy bien, ya nos escuchamos pronto. Adiós.